Muchas gracias por invitarme. El deseo mío y el deseo de ustedes es el mismo. El deseo de crecer en la palabra y en el estudio de lo que es la doctrina o la enseñanza bíblica. Especialmente cuando vivimos en tiempos posmodernos, donde se quiere decir que hay posverdad, ya no una verdad absoluta. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios y Jesús es la verdad. Así que con esa premisa vamos a comenzar. Permítame orar. Amado Padre Celestial, no pretendemos nunca tener la última palabra. La palabra la tienes tú y nuestra relación contigo y tu santa palabra es importante. Pedimos la presencia sanadora, santificadora de tu Espíritu Santo, para que, como has prometido en Juan capítulo 14 al capítulo 16, Él nos recuerde las cosas y nos guíe a la verdad. En el nombre sacrosanto, Jehová de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien. Usted sabe que nuestra tarea es aprender. Elena G. de White menciona que la santificación es un proceso hermoso, un proceso a veces complicado. A veces los discípulos, como en Hechos capítulo 15, versículo 2, tuvieron grandes discusiones, y ahí aparece la evidencia. Pero después siguieron organizándose y sometiéndose al Espíritu Santo, y como la verdad es progresiva, se manifestó la voluntad de Dios. Nosotros no somos diferentes, nosotros estamos en una época donde hay mucha agresividad, mucha postura agitadora, mucha falta de respeto también. Y nosotros no queremos funcionar así, sino que queremos mantenernos en un espíritu cristiano, en un espíritu bíblico, en un espíritu reverente, como enseña la palabra de Dios. Así que en base a lo que dijo mi amigo O'Neill, que nos demostró con la palabra de Dios, y esa primera introducción, ese es el primer punto. El punto es que la perfección es Jesucristo. Algo que Satanás tuvo que aprender a malas, pero que él demostró de forma hermosa en la cruz del Calvario. Lo segundo es que, bíblicamente hablando, la discusión siempre comienza con la cita de Mateo capítulo 5, versículo 45. Porque ahí los intérpretes han escrito lo siguiente: sed vosotros perfectos. Así que el primer argumento radical que usted escucha, pero así que le cae de golpe en paracaídas, es que Dios no puede pedir algo que sea imposible, que sea ilusorio. Si Dios lo pide es porque es real. Y ese argumento fulminante y simplista tiende a dejar a la persona atónita, tiende a dejar a la persona sin respuesta. Y es un argumento que a primera suena muy convincente. Pero yo quiero decirles a ustedes que la Biblia hay que saberla trabajar. Nosotros hemos aprendido, gracias a Guillermo Miller y el Chasco, y cuántas veces en discusiones hemos aprendido que sobre un tema hay textos que son más claros que otros, y hay que buscar todos los textos que tienen que ver con ese tema en las Sagradas Escrituras. Para los que son más oscuros, sean iluminados por los que son más claros, y esta no es la excepción. Ahora quiero decirles algo que es sumamente importante para nosotros que somos el pueblo del libro. Y es que la traducción se basa
La traducción de Mateo capítulo 5, versículo 45, se basa en una palabra que en griego koineo, griego bíblico, es teleios. Teleios es una palabra que se utiliza en los sistemas éticos cristianos. En los sistemas éticos hay dos ramificaciones. Una es la ética deontológica, la que se basa en el deber. Y la otra es la ética teleológica, que se basa en el fin. El fin es lo importante para algunas personas y son capaces de utilizar cualquier método y lo justifican con el fin. Otros, el medio es lo importante y lo importante es que se use el medio correcto, no importa el fin. Yo no sé qué ética tiene usted cuando estudia las Sagradas Escrituras, pero yo le voy a decir de corazón lo siguiente. Tanto el fin como el medio son importantes para Dios. Satanás libró una batalla porque tenía un fin egoísta, pero Cristo demostró siempre el medio correcto para llegar al fin correcto. Así que el fin no justifica los medios. Hay que mantenerse haciendo las cosas lo mejor posible. Que es fácil decirlo, pero la vida se encarga de enfrentarte en problemas éticos, en grandes dilemas, para que tú tengas que depender de Dios. Y cuando hablamos de la perfección, hay que depender de Dios más que depender de los hombres. Es más importante depender de Dios que de los hombres o de uno mismo. Sed vosotros perfectos, sed vosotros teleios. En Lucas capítulo 6, versículo 36, el mismo texto, el mismo contexto se traduce de forma diferente. Es como si se diera un salto cuántico, como si se diera otra referencia totalmente diferente. ¿Pero por qué? Si la palabra es lo mismo, es la misma, el mismo sustantivo, teleios. Pero ahí en Lucas capítulo 6, versículo 36, se traduce así: sed vosotros misericordiosos. Y es el mismo contexto de Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Por qué? ¿Por qué se traduce perfecto como misericordioso también? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Ha podido usted unir esos dos conceptos, hacer una línea de esos dos puntos, mantener un equilibrio y mantener un balance? Yo creo que una de las cosas más difíciles dentro del mundo cristiano es creer las cosas con sentido común, con equilibrio y con balance. Nos apasionamos, ¿verdad? Y eso del apasionamiento es peligroso, porque nos cegamos, porque no queremos perder. Sin embargo, la justicia se tiene que hacer con la mente, mientras a su vez la misericordia se hace con el corazón. Repito, la justicia se tiene que hacer con la mente, mientras la misericordia se hace con el corazón. Y eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay que saber entender. La palabra o el sustantivo griego, teleios, permite al Evangelio de Lucas o al autor del Evangelio de Lucas enfatizar la misericordia. Misericordia quiero más que sacrificio, dice Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Para Dios la misericordia es importante porque las relaciones se habían roto con el cielo y Él vino a dar su vida para rescatar las relaciones. Si algo el cristianismo se basa es en las relaciones.
hay que mantener buenas relaciones. Hoy en día en el mundo posmoderno las relaciones son más importantes que las formas. Bueno, yo no puedo decir eso. Yo me tengo que basar en un escrito está. Tanto las formas como las relaciones son importantes. Pero tengo que también saber aclarar que toda la religión se basa en la relación con Dios. De hecho, la palabra religión significa eso. Religare en latín. Volver a relacionarse, volver a reunirse. Así que eso es lo que quiere el Señor. Misericordia quiero más que sacrificio. De hecho, en Mateo, no se crea usted que Mateo se le escapó el concepto. Ya en el capítulo 9 y en el capítulo 12 lo vuelve y lo enfatiza, pero ya no como perfección, sino como, por ejemplo, en Mateo 9:13, misericordia quiero, utilizando la misma expresión, la intertextualidad de Oseas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y en Mateo 12 vuelve y lo enfatiza la misericordia. Bien, yo no le pido que usted se case con una definición, porque entonces un concepto que es de hace 2000 años pierde toda la gama de significados complementarios que tiene. No se case con una sola definición. Estudie usted mismo y doble rodilla y vaya a los diferentes textos y verá que Teleos tiene toda una gama de significados. Claro, en la discusión que hubo en 1888, Waggoner y Jones tuvieron que utilizar la palabra en un sentido, perfección, porque estaban siendo totalmente rechazados la justificación por la fe. Así que ellos tuvieron que buscar un tipo de enfoque, un tipo de ángulo que le ayudara a las personas, pero fue Elena G. de White, después en 5 libros, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, El conflicto de los siglos, donde trabajó el concepto de forma más clara. Si usted evita discutir por discutir y saca tiempo para analizar, verá que teleios significa sencillamente completo, maduro. Los teólogos han llegado a una conclusión. Teleios debe utilizarse como maduro espiritualmente. Y esto implica la mente y el corazón. La razón que le gusta las cosas perfectas. ¿A quién no le gusta que cuando usted pone la llave el carro no prenda? Especialmente si lo compró nuevo. ¿Ok? No descarte una definición por la otra, manténgalas todas y refleje lo que está buscando Teleos, la madurez espiritual. Bien, hay que buscar la madurez espiritual, Teleos, en todas las cosas. Esa madurez espiritual no es natural. Los años le dan a usted madurez física y madurez intelectual. Es más, si usted ha vivido como Dios manda, le da madurez emocional. Pero la madurez espiritual requiere sometimiento a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios prueba. ¿Qué prueba Dios? El común denominador de todas las pruebas, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, es la fe. Y la fe es la que se prueba, porque al probar la fe se pule el carácter. Al pulirse el carácter estamos hablando ya no solamente de que Jesús por la obediencia fue perfeccionado, y eso es un texto que aparece en el libro de Hebreos. El perfecting perfection, el proceso de la perfección. No se presenta la perfección bíblica
estática, como es el pensamiento griego. Se presenta como un proceso de madurez espiritual, lo cual Lucas nos dice que la verdadera perfección es misericordia. Y Lucas escribió después de Mateo, bastante después de Mateo. Él sabe, él escoge las palabras. Por eso los traductores entendieron que en esta interpretación no se pueden casar con una definición. Si la Biblia no se casó con una definición, ¿por qué usted se va a casar con una sola? Mantenga el concepto holístico, completo. La perfección viene únicamente como declaración de Dios. El perfeccionismo es diferente a la perfección. Voy a aclarar algo. Dios muere, Dios abre la puerta de su gracia y nos dice, ven, ahora sí puedes venir. Nos dice, sígueme. Ya no hay que ir a un hombre, tienes que ir directamente a Cristo, al santuario celestial, y Él escucha tus peticiones. Claro, si tienes un espíritu humilde, si eres un pecador arrepentido, si eres soberbio, Dios no tiene por qué escucharte. Así que Dios declara su justicia en nosotros si nosotros dejamos que su reino, sus principios y valores palpiten y tengan dominio en la geografía de nuestro corazón. Esto implica que el arrepentimiento de todo lo malo es necesario. Si usted me dice que usted es perfecto, y no estoy con esto siendo cínico ni ridiculizándolo, sino vamos a ser sinceros, si usted me dice que ya usted es perfecto, que ya lo ha alcanzado, ¿verdad? Que nadie lo está diciendo, pero lo estamos poniendo como ejemplo. Si usted me dice que ya es perfecto y que ya lo ha alcanzado, ¿verdad? Yo lo felicito. Me alegra que usted se sienta así. Pero en mi peregrinaje, yo he descubierto que la vida cristiana no es un camino de pétalos, ni de rosas. Sin embargo, Dios me da su mano. El perfeccionismo es un extremo. Todos los ismos son una falta de balance cuando hablamos de teología. No me estoy refiriendo a denominaciones. La perfección es dada por Cristo. El perfeccionismo es un esfuerzo humano y ese esfuerzo no es de Dios, sino que responde a la teología de salvación por obras. Y eso yo creo que la iglesia ya lo ha complementado, ya ha visto la complejidad de sostener una creencia así. Así que vamos a ir a lo que sí la Biblia declara. Dios nos declara perfecto por medio de su sangre, por medio de su gracia, por medio de su sacrificio y por medio de la comunión que podemos tener por Él y en Él si nos sometemos a Él. El Espíritu Santo es el agente sellador que nos permite el sello de la perfección según Elena G. de White. Esto ya no es una discusión teológica. Si usted quiere discutir con el profeta, discuta usted con él. Le aconsejo que lo haga en privado y en oración, poniendo a Dios por delante.
para que Él guíe su conciencia, como dice Juan capítulo 14, con la presencia del Espíritu Santo. Lo que sí la Biblia dice es que en la parusía, que esto es otro término griego que se traduce como la segunda venida, en la parusía, en la segunda venida, seremos elevados en el aire. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que seremos transformados. Los que están muertos van a ser despertados para que nadie le cuente nada. Y después nosotros, los que estamos despiertos, los veremos subiendo y subiremos también. En el momento que despegamos de este planeta, que no va a ser purificado hasta después del milenio, que tiene pecado, y lo que toca este planeta, a menos que sea la perfección de Cristo, tiene problemas, entonces el planeta será purificado. Sin embargo, cuando nosotros somos elevados, somos transformados. Y según 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, dice, y de paso, 1 de Pedro, capítulo 1, 7 al 9, también dice que nuestro cuerpo corruptible, no sé cómo puede ser perfecto, entonces será incorruptible, porque seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Ok. Aquí no me compare a Cristo conmigo, porque Cristo es Dios, yo no. En Filipenses dice que Él es semejante, no igual. Dice que Él es igual a Dios, isos. Y O'Neill ya leyó que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Eso es una forma de decirnos que es perfectamente divino. Y si algo es perfecto, que nosotros no sabemos lo que es perfección, tenemos una idea, una noción abstracta, filosófica, dibujada dentro de nuestra mente. Pero ¿quién sabe lo que es realmente perfecto? Solamente el que declara: ese es Dios. Entonces seremos completos cuando subamos en el aire. Seremos maduros espiritualmente. Léase 1 de Pedro capítulo 1 al 9. Vamos a ser completos. Ya no seremos pecadores de cuerpo corruptible. Seremos completamente transformados. Nuestro carácter será perfecto. Antes, nuestro carácter tiene que ser declarado perfecto por la gracia de Dios. ¿Me siguen? Se habla mucho de la última generación que será perfecta antes de que Cristo venga. Y yo les digo a ustedes, con lo que yo sé de Biblia, yo te puedo aceptar que la última generación que va a querer hacer lo mejor para Cristo será declarada por la gracia y el poder de Dios, perfecta, pero no lo alcanzarán en ellos mismos. Lo alcanzan, lo que alcanzan en su relación viva con Dios. Y aquí entramos en aguas profundas. Nosotros, antes de la segunda venida, somos la imagen y la semejanza de Cristo en crecimiento, en constante justificación, en constante santificación, porque como decía Lutero, somos simultáneamente justos y pecadores. Antes de la segunda venida, como pecadores arrepentidos, somos cubiertos por la gracia divina. Y eso es un pensamiento tan solemne y tan profundo que yo le aconsejo que no juegue
a ser teólogo, acepte con humildad esa declaración. Antes de la segunda venida, contamos con la presencia del Espíritu Santo y por eso podemos ser declarados santos. La justicia y la santificación son obra exclusiva de Dios. Él la legisla y Él la provee. La justicia y la santificación no es obra exclusiva del ser humano. Por lo tanto, si la santificación, que es sinónimo de perfección, no es obra exclusiva del ser humano, es una posibilidad imposible que yo alcance el perfeccionismo. Lo que yo puedo alcanzar es una relación viva con Dios. Le voy a decir más. Si de verdad usted quiere profundizar en este tema, empiece a darse cuenta que cuando la Biblia habla de los 144,000, aclara que ninguno de ellos sabe que son los 144,000. Es Dios quien los declara. Y como están las cosas, yo antes creía que era simbólico, pero me estoy empezando a creer que eso es literal. La cosa está fea. Yo me estoy preocupando cada día más y más. Sed vosotros perfectos es el máximo ideal. No está pintado en la pared. Hay que preservar el bien en nosotros y buscar tener comunión con el bien. El sumo bien es Dios. Hay que rechazar escoger el mal. Hay que rechazar programarse a hacer el mal. Porque en el momento que ya tienes ese pensamiento iracundo, en el momento que ya tienes ese sentimiento de resentimiento, no sé, ¿cómo hay gente que se atreve a decir que no tiene un pensamiento imperfecto? ¿Quién en su sano juicio alega que no comete errores? Si cometes errores, podrás ser declarado perfecto por la gracia de Dios, si los reconociste y se limpiaron. Pero si cometes errores, en ti mismo no eres perfecto. Y quiero decirles algo y recordarles algo que a mí me mantiene humilde, por lo que hace que yo no me lance, sino que mantenga el balance. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 10, yo me doy cuenta que una cosa es lo que yo me creo y otra cosa es lo que es. Decir una cosa como yo soy perfecto y que sea verdad es otra. Porque en 1 de Juan capítulo 1, versículo 10 dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Eso como que me espanta. La ilusión de hacerme un dibujito mental de que yo lo alcancé, cuando un hombre como Pablo reconoce en Timoteo que no lo ha alcanzado. Esos son grandes ligas, ¿sabe? Pablo, ese es cristiano de verdad. Tampoco Elena G. de White dice que lo alcanzó. ¿Saben? No quiero ser dogmático. Quizás me equivoco. Quizás es que yo no logro entender bien. Pero el ideal está. Y el ideal está para buscar más de Dios y depender completamente en Él. Para que nos demos cuenta que realmente Él es otra liga y sus categorías como perfección son otra liga. Y tenemos que mantenernos en relación viva con Él. El remanente
está desperdigado por todo el planeta a través de todas las edades. Pero el remanente tiene un solo espíritu, la presencia del Espíritu Santo. Y el remanente sabe que el plan de salvación es Cristo. Y en Cristo son todas las promesas ciertas. ¿Estás tú en Cristo? ¿Y estás tú manteniendo en tu vida teológica y cristiana un balance? ¿Estás buscando que tanto los medios como el fin de lo que piensas, sientes y haces sean conforme a la voluntad de Dios? Yo espero que sí, porque si no, de nada vale esta discusión. Señor los bendiga.